Buenas tardes. Estamos en la charla 78 y hoy corresponde hablar de la llegada a Filipos por parte de Pablo y compañeros. ¿Recuerdan la charla anterior? ¿Se acuerdan de que yo les explicaba que habían llegado a Tróade, que era un puerto, y que estaba en la costa de Asia? Pero que ahora, debido digamos, a la visión que tuvo Pablo, en la cual vio un macedonio, el cual le dice, ven en nuestra ayuda, o sea, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él clarísimamente entiende que lo que tiene que hacer es pasar del Asia Menor a directamente a lo que llamaríamos la costa de Europa hoy día, que está entre una y otra, estaba digamos, a 223 kilómetros más o menos, la costa de Asia de la costa de Europa. Y pues por barco se llegaba a pues más o menos 2 días, una cosa así. Vamos a seguir con el texto, pero antes vamos a rezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, recordarles que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Y bueno, que estamos en el segundo viaje de San Pablo y que tienen ustedes que interesarse, yo diría, por el primer viaje y por todo lo que ocurrió con el Concilio de Jerusalén y todo lo anterior, Filipe el diácono, todo lo que pasó. Estamos en el capítulo 16 de los Hechos. Si quieren ir a las anteriores charlas, pues busquen la Sagrada Escritura en Profundidad, pongan el pulgar para arriba y extiendan pues las charlas estas que, ya les digo, es extender el Evangelio. Es extender el reino de Dios, si las consideran interesantes. Bueno, pues vamos a seguir. Miren, lo que hoy vamos a hacer es la llegada a Filipos, que les he explicado, de los compañeros de Pablo y también de Pablo. Y el texto dice lo siguiente, capítulo 16, versículo 11, dice, nos embarcamos en Tróade y fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. O sea, no tenemos mapa, pero bueno, voy a intentar explicarles un poco más o menos qué es lo que hicieron. Bueno, les he explicado que, bueno, de la costa de Asia pasan a la costa de Europa y en medio está la isla de Samotracia, que es una isla muy pequeñita, que está a medio camino. Y los kilómetros que hicieron, 223 más o menos, 2 días de viaje aproximadamente, como les decía. Entonces, quiero hacerles recordarles que unan ustedes saben que en el Nuevo Testamento están pues los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles y luego están todas las cartas de San Pablo a las distintas, digamos, colonias y que él fue evangelizando. Por ejemplo, la de los Corintios, la de los Efesios, a los Gálatas, etcétera. Y entre ellos está carta a los Filipenses. Pues que unan, estamos en Filipos en este momento, pues que unan Filipos con la carta a los Filipenses. Es la carta que Pablo escribe años más tarde a esta comunidad de filipenses de la cual vamos a hablar hoy. Carta a los Filipenses, carta a la gente de Filipo. Bueno, entonces, digamos que bajan a Tróade, que es el puerto, y dice que al día siguiente, claro, llegan a Neápolis. Neápolis era el puerto de Filipos. Es como si dijéramos, bueno, llegamos al Pireo
y de allí ya vamos a Atenas. Pues Neápolis estaba a 15 kilómetros de Filipos. Y dice el texto que, bueno, que está en la demarcación de Macedonia y que allí se estuvieron unos días. Ahora, yo para ponerles en contexto, para explicar un poco qué era Filipos, qué es lo que ellos encontraron, me gustaría hablarles un momento, un poco, de lo que era la ciudad de Filipos, que en realidad era una ciudad floreciente, aquella ciudad, porque Filipos fue fundada por el padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere en el siglo IV antes de Cristo. Pues el padre Filipos funda esta ciudad de Filipos sobre un poblado, pero el poblado había mucha agua por la zona, por eso era tan floreciente. Pero es que además Filipos luego, eh, digamos que consigue que esta ciudad de Filipos tenga recursos propios porque excavó, digamos, buscó minas de oro y claro, la gente pues allí pues tenía pues muchísimos medios. Seguimos con la idea de la ciudad floreciente. Pero es que además, claro, en la época de Pablo, claro, cuando llega es colonia romana. Y una colonia romana quiere decir que es donde residía la autoridad de Roma. Pero además resulta que en esta colonia romana, especialmente en Filipos, los romanos habían dado una especial atención a los veteranos del ejército, a veteranos de guerra, y habían hecho dado especiales posibilidades a estos veteranos de guerra para que fuesen a vivir a Filipos, porque allí, pues ahí creaban, digamos, una nueva colonia, una nueva, digamos, ciudad nueva, o bien podían seguir viviendo en la antigua, pero ellos conseguían privilegios. Cuando se retiraban de la guerra, pues podían irse con sus familias a aquel lugar y estaban exentos de impuestos, por ejemplo, y también tenían derecho a gobernarse con magistrados propios, o sea que tenían muchísimas ventajas. De manera que cuando Pablo llega con sus compañeros Timoteo y Lucas y los demás, se encuentra un emporio comercial con evidentemente, pues religioso, desde el punto de vista religioso era pagano y legislado por Roma. Y claro, Filipos era un cruce de caminos, y Pablo piensa, bueno, es que si me consigo evangelizar aquí, esto tendré una posibilidad como para ir al extrarradio y de allí meterme más en profundidad en el país pagano completamente, porque había muchas rutas comerciales, es decir, los romanos habían hecho calles, o sea, carreteras importantes, de manera que era fácil trasladarse de un lugar a otro. Entonces sí que entenderán mejor lo que ahora voy a leerles el texto que les he leído antes, para que ya entren en materia. Dice: nos embarcamos en Tróade y fuimos derechos a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. Y ahora sigo, dice, versículo siguiente, dice: en esta ciudad nos detuvimos algunos días. Versículo 12, dice: el día de sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Fíjense qué listos, fíjense qué listos. O sea, ellos llegan a esta ciudad, no tienen absolutamente ni idea de si es una comunidad grande o comunidad pequeña la judía, no saben si hay muchos judíos o pocos, ni saben tampoco dónde está la sinagoga. Por eso dice que el sábado, pues piensan, bueno, a ver, aquí lo que pasa es que los judíos, nosotros sabemos como judíos que somos, que tenemos que hacer abluciones rituales propias del judaísmo. Por lo tanto, lo normal es que necesiten agua. Y a lo mejor cerca del agua encontraremos alguna sinagoga. Vamos a probarlo. Entonces salen de la puerta de la ciudad y llegan al río. Y es cierto, allí encuentran un grupo de mujeres. Dice: el día de sábado salimos fuera de la puerta, a orillas de un río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y nos sentamos y empezamos a hablar con una serie de mujeres. Y entonces dice el texto: una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que recibiese la palabra de Pablo. O
sea, que entre todas estas mujeres había una mujer adoradora de Dios, que quiere decir pues simpatizante del judaísmo, vendedora de púrpura, natural de Tiatira, de la ciudad de Lidia. Todo esto estaba en el Asia Menor. Y dice vendedora de púrpura. Es decir, luego, se había hecho rica vendiendo púrpura. Expediciones arqueológicas han demostrado que lo que Lucas decía era verdad, porque en aquella parte, en la parte de Tiatira, en la ciudad de Lidia, había una creciente y floreciente industria de púrpura, precisamente. Entonces, esta mujer, claro, dice el texto, dice, el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a la palabra de Pablo. Ustedes se dan cuenta, que me paro, porque se dan cuenta de que aquí dice exactamente lo que es y siempre está, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que es que el Señor va detrás del hombre y no el hombre detrás de Dios, que es Dios constantemente y concretamente aquí, que es Dios el que da el primer paso, le da luz a esta mujer que se llama Lidia, y le impulsa a creer y la atrae a creer. Es lo mismo que pasó con Moisés en el Antiguo Testamento, lo mismo que pasó con Jacob, lo mismo que pasa en el Génesis, cuando Adán y Eva toman del fruto prohibido y se sienten desnudos y se esconden, el texto te dice que el Señor pasaba por allí a la hora de la brisa y pregunta, ¿dónde están? O sea, es el Señor que va detrás de la gente, no nosotros que vamos detrás de él, no el hombre, es Dios que va detrás de nosotros. Pero es que además, si van ustedes al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44, mire lo que dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae. Ahora bien, si tú recibes estas gracias especiales de atracción del Señor, y, digamos, de atracción de amor, y, digamos, lo que te dice es que intentes seguir la gracia, o sea, que continúes, o sea, que no desprecies la gracia que el Señor te da, porque en la segunda carta a los Corintios, mire lo que dice, capítulo 6, versículo 1, dice, os exhortamos, dice Pablo, en la carta a los Corintios, la 2, dice, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Claro, o sea, que las gracias te pasan. Si tú tomas una gracia, coges una gracia, digamos, aprovechas la gracia que Dios te da 3 y 4 y 5 gracias más. Y si no la aprovechas, Dios te dará también gracias especiales, porque te perseguirá, irá detrás tuyo hasta conseguir que creas en Él, si es que es tu voluntad. Pero si tú recibes una gracia, toma esa gracia que se te multiplicará en muchísimas más. Por eso le dice, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pero es que claro, otra vez volvemos a lo que siempre digo. Lo que digo siempre es que, vamos al versículo 10 de los Hechos de los del Evangelio perdón, de la carta a los Romanos, ¿qué dice? Lo que digo siempre, dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Pues todo el que invoca al Señor se salva. Ahora bien, perdón, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Y cómo vas a creer en Él si no oyes hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si nadie lo proclama? ¿Y cómo van a proclamar si no se les envía? Así pues, la fe nace de la predicación y el mensaje consiste en hablar de Cristo. O sea, consiste en hablar de Jesucristo, es decir, en extender el reino de Dios. Id por todas partes y hablad de la buena nueva del reino de Dios. Y esto no solamente les corresponde a los sacerdotes, corresponde a todo el mundo. Y por todas partes y extended el Evangelio. Hablar de Jesucristo, porque es lo que dice aquí, pero ¿cómo van a creer en Jesucristo si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar si nadie lo proclama? ¿Y si nadie lo manda? ¿Y si nadie habla de Él? Es lo que siempre
Explico, ¿no? Bien, pues ahora ya entienden ustedes que esta mujer que digamos que debía ser una mujer, ahora lo veremos, que debía tener posibles, es decir, una mujer, dice el texto, dice, dice, el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a la palabra de Pablo. Y entonces dice, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa. Bueno, de estas palabras lo que se dice, lo que se entiende es que, claro, cuando dice, cuando ella y los de su casa, esto quiere decir que ella, digamos, bueno, pues que regía los destinos de su casa, o sea, era el cabeza de familia, y ella debía ser una persona que tenía una posición desahogada, una casa buena, acomodada, espaciosa, y que habiéndose convertido y habiéndose bautizado, debía pensar que le sabía mal, le parecía que no estaba bien, el hecho de que esta gente, este Pablo y compañeros que le habían convertido, pues en lugar de vivir en pobres posadas de mercaderes, pues les ofrecía la casa. Por eso ella dice, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa. Y entonces al final dice, y nos obligó a ir. ¿Y esto qué quiere decir? Y nos obligó a ir. Porque pues no quiere decir otra cosa más que Pablo no quería ir, ¿eh? Hasta que el texto dice nos obligó a ir. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Pablo, desde siempre, digamos, no quería ir a ninguna casa, él consideraba que no tenía que ir a ninguna casa de las personas que había evangelizado. O sea que él se había impuesto como norma no aceptar ninguna ayuda de la gente a la cual había evangelizado. Miren el texto de la carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante, que dice, Pablo dice a esta gente de Tesalónica, dice, ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivíamos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche, con fatiga y cansancio, trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por daros en vosotros un modelo que imitar. Esta era la idea, de hecho, Pablo luego lo dijo. O sea, Pablo dijo que había cometido una excepción, había hecho una excepción precisamente en Filipos, en casa de esta mujer, porque no volverá a salir el hecho de que se quede en una casa de otra persona a la cual evangeliza. Bueno, lo dejamos aquí y continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.